Dios les bendiga, amados de Dios. Hoy día continuaremos con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos, parte 8e. Veíamos, segmento anterior, cómo Pablo tuvo que presentar en reiteradas oportunidades defensa del ministerio que él llevaba a cabo. Hoy día está frente a un rey y continúa haciendo la misma defensa y con la misma verdad que él exponía. Esto nos muestra que a pesar de las persecuciones, las encarcelaciones, la muerte de cristianos por enseñar la doctrina correcta, la palabra de Dios ya era conocida por las más altas autoridades de la época. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. 26:5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dios dice en su palabra que lo necio del mundo escoge. Pablo fue un necio, hasta que llegó a la verdadera doctrina de liberación y salvación por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Y veíamos que lo necio del mundo escogió Dios, y esto está escrito. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1:29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos los que hoy procuramos hacer la voluntad del Padre, éramos necios, viles, o el mundo nos había menospreciado de una forma u otra. Algunos salimos de templos adoradores de imágenes, otros de seguir doctrina de hombres, los más de ser idólatras de sí mismos, idólatras de los hijos, idólatras de los trabajos, de anteponer cualquier cosa antes que Dios y su voluntad, lo que lleva a la idolatría incentivada por el Dios de este siglo y que nos aleja de Dios. Pablo reconoce que la religión que profesaba en esa época estaba errada en la práctica, al negarse a creer que Dios mantuviera oculto por tanto tiempo el misterio de Cristo y su propósito, y que ellos, estos judíos, conocedores de la ley y doctores de la ley, no lo vieran, al igual a lo que ocurre hoy. ¿Recuerdan de que leímos el relato de Apolos? ¿Cuántos Apolos hay hoy en la tierra? Siendo poderosos en las Escrituras, solo conocen hasta el bautismo de Juan. Pero al contrario a la mansedumbre que este hombre tuvo para aceptar ser enseñado por Priscila y Aquila, llegando a ser de gran provecho a los llamados a la iglesia por su mansedumbre. Los religiosos de hoy se niegan a ser guiados a la exactitud y excelencia de la palabra exhalada por Dios, y lo que es más grave, se oponen y evitan deteniendo con injusticia la verdad, negándoles la posibilidad a otros que tengan la oportunidad de decidir por sí mismos si seguir en el error o salir de él. Hechos 26:6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hechos 26:7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Aquí en este solo versículo queda establecido quién de los judíos por descendencia, no por religión, se salvarán. Y de acuerdo a lo revelado en Apocalipsis, son 144.000 de las 12 tribus de Israel. A todos los que hoy abrazan la religión judía no tienen ninguna posibilidad de salvación y acceso a la vida eterna, salvo que reconozcan a Jesucristo como Señor de su vida y crean que Dios le levantó de los muertos. Pablo relata su conversión, de cómo el Hijo de Dios se le apareció en el camino y lo comisionó para la tarea de ministrar, entregando la sana doctrina al mundo. Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién era el Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos 26:17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Este fue el comisionamiento de Pablo. Son los principios básicos de la enseñanza que debía impartir. Abrir los ojos espirituales a la gente, llevarlos a la luz de la palabra de Dios, rescatarlos del dominio e influencia de Satanás, predicar la salvación por creer en Jesucristo, la salvación y el perdón de pecados por gracia, y enseñar que tenían herencia por haber sido adoptados hijos de Dios, y que logrando por medio de mantenerse en la doctrina correcta permanecer santificados, esto es, puesto aparte y protegidos por nuestro Padre Celestial. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuánta gente escuchó las enseñanzas de Pablo? Y no menciona a Asia, la que ministró la palabra de Dios por 2 años. Él no tenía auto, no estaba disponible la movilización, en ese tiempo se caminaba. Hoy nosotros, ¿enseñamos la palabra de Dios incontaminada por lo menos al que tenemos al lado? Hechos 26:21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Quién dice Pablo que lo auxilió? Él reconoce y le da la gloria a Dios por su liberación, no al centurión. Hoy cuando alguien nos ayuda, se glorifica a la persona, olvidando que nuestro Padre es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hechos 26:23. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El ejemplo que Dios muestra con la vida de Pablo es a perseverar, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, de la situación en que nos encontremos o del lugar en que estemos. Siempre, pero siempre será la hora y el lugar perfecto para hacer la voluntad de Dios, para enseñar la voluntad de Dios con nuestro estilo de vida, con nuestro hacer o con nuestro hablar. Es por ello que el ser creyente, de acuerdo a la doctrina y la práctica de la palabra revelada de Dios, es solo para valientes. Hechos 26:24. Esto a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Los que están cegados por el Dios de este siglo, envueltos en la idolatría de las obras, la idolatría a las gentes, la idolatría a la religión que profesan, siempre tildarán de loco al que enseña la sana doctrina y la correcta práctica de la palabra revelada de Dios. Hechos 26:25. Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Hechos 26:26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hechos 26:27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26:28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:29. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26:32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?
Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Pablo estaba preso, y le permitieron ir a visitar a los amigos. Dios toca el corazón de la gente, independientemente si es un creyente o es un incrédulo, para ayudarte cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Dios en su palabra ha dejado más de 900 promesas. El Hijo de Dios, Jesucristo, enseñó algunas de ellas, y que se cumplieron con Pablo, pero que además están disponibles para nosotros los que creemos hoy. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A Pablo no le faltó la protección de Dios, el abrigo o la alimentación. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Si tú haces su voluntad por tu propio libre albedrío, si decides recibir la doctrina correcta y llevar a cabo la práctica de esta, Dios abrirá la ventana de los cielos derramando bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Hechos 27:10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de vuestras personas. Como veíamos en versículos anteriores, Pablo, ya en comunión con Dios, después de haber desobedecido subiendo a Jerusalén hacía ya 14 años, recibió una guía, debía ir a Roma. Por tanto, Pablo, al obedecer esta guía y dirigirse a Roma, estaba bajo la protección de Dios, y estando en comunión con Dios, recibía revelación por medio de palabras de ciencia y palabras de sabiduría, que son manifestaciones del Espíritu Santo, con información de parte de Dios y qué hacer con ella. Hechos 27:11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hechos 27:12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. La información que Pablo recibió de parte de Dios no fue creída por la gente que lo custodiaba, ni por la tripulación del barco que los transportaba, los que recibieron las consecuencias a su incredulidad. Hechos 27:14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hechos 27:15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hechos 27:18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Hechos 27:19. Y al tercer día, por nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Alijar es alivianar. Y la forma en que lo hacían era botando la carga, para alivianar y hacer más liviana la nave. Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos 27:21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hechos 27:22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27:24.
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27:25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, será así como se me ha dicho. Dios mostró misericordia desde el momento que les advirtió por medio de Pablo a la gente en el barco, tanto a marinos como soldados, lo que pasaría de continuar viaje, los que no atendieron a las advertencias, pero por el mandato que Dios había entregado a Pablo, sumado al trato deferente que el centurión había tenido con Pablo durante el tiempo que lo custodiaba, la protección de Dios que tenía Pablo también cubrió a la gente que lo rodeaba, cumpliendo así otra promesa: que el que cree a Dios acarrea bendición de Dios para sí y el lugar donde se encuentra es santificado. Vayan a Proverbios capítulo 11, versículo 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Esa es una promesa que se cumplió con Pablo. No es una ciudad la que será engrandecida, sino que eran las vidas de aquellos que le rodeaban. Hechos 27:30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El esquife es un bote. Hechos 27:31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hechos 27:32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Como vemos, este hombre, Pablo, a pesar de toda la situación que le rodeaba, mantenía su paz. Y cuando se mantiene la paz, no importando lo que rodee, es cuando Dios va a actuar y tú vas a escuchar lo que Él tenga que decir. Así que, amada familia de Dios, luego nos encontraremos nuevamente con la parte final de este estudio del libro de Hechos. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, repasen estos estudios, léanlo, porque en la medida que ustedes dispongan su corazón, Dios les mostrará aún más de lo que hasta ahora le han mostrado.